revista de opinión, Democracia. Siete con 7 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia y saludando que a través del diálogo se haya puesto fin al paro de 3 semanas que había tomado visos de violencia que causó fallecidos, tanto quienes protagonizaban manifestaciones, cuanto, lo más grave, a militares y policías, más de un centenar de policías que fueron heridos en esa estoica labor que cumplió la institución policial. Quisiera saludar al señor comandante de la Policía Nacional, Fausto Salinas, y decirle su primera reacción respecto de qué significado tiene ya esta consecución del acuerdo final y la suspensión de estas manifestaciones, muchísimas de ellas violentas, que generó el rechazo en el país. Buen día, general Fausto Salinas. Miguel, buenos días, un saludo cordial a todos los radioescuchas. Definitivamente contentos, siempre que la paz es el mejor camino, el diálogo, la tranquilidad. Creemos que siempre el gobierno nacional estuvo desde el primer día abierto al diálogo. Sin embargo, las condiciones en las cuales se presentaron todos los hechos son bastante difíciles, confusas y conflictivas. Enfrentamos no solamente una paralización con fines sociales, sino también enfrentamos violencia organizada, articulada desde diferentes actores, y también una conmoción política que quisieron visibilizarla y coincidir con algunas decisiones que se iban a tomar en la Asamblea Nacional. Ventajosamente para el país ha brillado la democracia, que es la primera gran victoria del pueblo ecuatoriano. Y segundo, sí, lo importante es que se llegó a un consenso de paz en cual se ponen en claro que las necesidades de nuestro pueblo indígena deben ser atendidas, y también que existía una problemática, una protesta social, una conflictividad que no tenía racionalidad y que por lo tanto debía ser repelida por parte de las fuerzas del orden, en este caso la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Nosotros miramos que existió una planificación, algunas estrategias muy fuertes. Ahora se ha cambiado el esquema de afectación, como ven, una policía y unas fuerzas armadas sólidas, coherentes con los principios democráticos. Ya no enfrentaron a la policía, sino afectaron a la población, le intimidaron en sus comercios, le restringieron derechos, afectaron, ingresaron algunas empresas, y bueno, esta forma de protestar la rechazamos. No puede haber protesta que vulnere derechos de la población, y lo que nosotros hicimos es repeler todas estas agresiones. Bueno, al final tenemos algunas cicatrices que deben cerrarse, tanto de la Policía Nacional como también de nuestros indígenas, sobre todo aquellos que no fueron violentos, aquellos que vinieron a protestar en paz, buscando objetivos de que atiendan algunas necesidades sociales. Y bueno, creo que el mejor camino, pase lo que pase, siempre es el diálogo y la paz. General Salinas, conocemos y hemos tenido vinculaciones, por cierto, reservadas, informes de inteligencia, tanto en Fuerzas Armadas cuanto en la Policía Nacional. Aquí hay una preocupación. Decíamos esta mañana que más allá del alivio por la firma del acuerdo que pusiera fin al paro y sus nefastas consecuencias violentas y destructoras para todos, el problema de fondo quizás está latente allí, porque grupos armados vinculados y financiados por la delincuencia política han hecho mucho daño, e incluso conocemos que se ha identificado estrategias subversivas que se evidenciaron en esta protesta violenta. La policía ha identificado, porque habrá que trabajar de manera preventiva y proactiva en un escenario futuro. Así es, nosotros no podemos parar, nosotros creemos mucho en la justicia, y nosotros ya hemos venido dando muestras de cómo se están preparando. Hubo un caso muy importante en el cual se detuvieron a 8 jóvenes que estaban recibiendo preparación
en el exterior, con influencia de Venezuela y Colombia, en algunos grupos ilegales de Colombia. Y bueno, eso fue criticado por algunas personas, pero la realidad es que sí existen algunas organizaciones que se están preparando y que están tratando de causar daño al país, y por eso nosotros no podemos parar. Al contrario, vamos a fortalecer nuestras acciones investigativas para encontrar algunos financiamientos. Nosotros sospechamos que puede existir algunos financiamientos ilegales que podrían sostener sobre todo a los grupos violentos, desplazamiento, equipamiento, medios logísticos que utilizaron. Entonces sí hay una preocupación, y por eso precisamente no podemos dejar de investigar. Nosotros tenemos 156 denuncias presentadas por todos los hechos que fueron cometidos contra la policía. Estas 156 denuncias por daño a bienes del Estado, que a la final son bienes al servicio de la sociedad, y también por las lesiones que recibieron nuestros policías. Nuestros policías, tenemos 243 policías heridos. Ahí demuestra que realmente esa nueva forma de contener con gran valentía de los servidores policiales es más bien muy respetuosa de los derechos humanos, y ha tenido mucha prudencia en la aplicación de la fuerza. General Salinas, usted mencionó que hay 8 detenidos, efectivamente esto ocurrió antes, vinculados a la organización guevarista y preparados aquí en la frontera y en el exterior. ¿Se podría identificar sus acciones que han cumplido, y se ha señalado que ramificaciones de esta organización guevarista estarían especialmente Pichincha, Imbabura y Sucumbíos, en donde hubo intensidad en la acción? Así es, hay algunas acciones que se ejecutaron. Hubo algunos movimientos sociales que estuvieron presentes en las manifestaciones, que estuvieron causando daño, fueron los más agresivos. Algunos ya tenemos identificados, tenemos 108 personas que son identificadas, y que tenemos videos, fotografías, versiones, y que esperamos que la acción de la justicia pueda llegar a ellos, y con pruebas. Quizá tuvimos 162 personas aprendidas en el marco de la flagrancia, pero también creo que lo más fuerte va a ser cuando se ejecuten estas investigaciones, y en estas investigaciones con la fundamentación correspondiente, las personas que tuvieron una participación violenta, tanto como actor material o intelectual, puedan responder a la justicia. Es decir, no todos están detenidos, pero sí identificados, señor comandante general, cuando usted dice 162 aprendidos, pero hay 108 personas identificadas plenamente de estas acciones armadas y violentas. Sí, tenemos 108 personas identificadas, pero vamos a seguir encontrando más actores una vez que hagamos los análisis de los videos. ¿Aló? Sí. Sí, y vamos a encontrar más personas. Párese por aquí. Claro. Vamos a encontrar más personas. Vamos a encontrar más personas cuando ya, a medida que vayan transcurriendo las investigaciones. Nosotros creemos que estas personas que fueron articuladas por algunas ambiciones, que quién sabe qué les motivó a causar tanto daño, ambición de poder, enlaces con grupos irregulares, narcotráfico. Eso es lo que tenemos que demostrar y encontrar cuál fue la razón que motivó todas estas acciones violentas contra la población civil y contra las instituciones del Estado. Ha habido sectores políticos identificados que han causado daño al país. Hay una vinculación de estos sectores políticos que han sido calificados, incluso hay sentencias. La delincuencia política organizada, ¿estará vinculada con estos grupos armados violentos? Bueno, en las investigaciones van a salir estas relaciones sospechosas. Yo creo que dejemos ese será un rol de la justicia. Nosotros no perseguimos personas ni organizaciones, nosotros perseguimos delitos. Cuando encontramos un delito, no miramos de qué partido es o de qué organización es, sino simplemente miramos el hecho y lo trabajamos con la justicia para que esas personas rindan cuentas ante la ley. Se podría decir, general Salinas, que en estas manifestaciones hubo acciones y estrategias subversivas que se demostró en las calles y carreteras del país. Así es, hubo algunas estrategias
que requirieron planificación, organización, financiamiento y que tuvieron algunos fines precisamente de causar daño. Inclusive, por ejemplo, algunas de las acciones y lo que más nos preocupa es que el uso de perdigones que no usa la policía, y eso quiero ratificar, la policía no usa perdigones. Algunas de las acciones con perdigones fueron provocadas por propios personas que estaban dentro de la manifestación violenta. Entonces, eso es preocupante, tratar de buscar víctimas para con esas víctimas generar más caos y con ese caos afectar las negociaciones o afectar la imagen de la institución y generar esta convulsión social. Ustedes no usaron perdigones porque uno de los fallecidos aquí, el señor Morales Quesada, aquí en el Parque del Arbolito, fue por perdigones. Así es, nosotros ratificamos, hay disposiciones desde el Ministerio Interior, desde el Comando General, hay los procesos de revisión y no se ha permitido el uso de perdigones en absoluto. Y bueno, y esa es una garantía que nosotros desde que el 2019 hemos mejorado nuestras capacidades, sobre todo en cuanto al uso de la fuerza, hemos recogido las observaciones de la CIDH también y cada vez estamos mejorando. Por eso es el reconocimiento de la prudencia con la que ha actuado la policía, salvo casos aislados que de todas maneras nosotros como institución transparente tenemos que investigar cada hecho que se presenta, pero tenemos reglas, tenemos comportamientos y tratamos de mejorar siempre en cuanto a la respuesta que damos en el uso de la fuerza. General Salinas, de acuerdo con datos de inteligencia, se ha mencionado que habría cerca de 1,000 personas asociadas a estas agrupaciones y que sus frentes más radicales estarían en la Amazonía, en Morona Santiago, en Pastaza, en Sucumbíos. Y hoy precisamente Diario El Comercio publica 8 grupos estuvieron detrás de las manifestaciones violentas. Todo esto la policía está consciente y tiene información reservada, por cierto, que permite identificar y proceder contra estos grupos violentos. Por supuesto, nosotros tenemos que seguir investigando, tenemos que buscar los cabecillas, cuáles son sus motivaciones y también tendremos que, con la justicia, con la fiscalía, tendremos que articular investigaciones sólidas para que los líderes, sobre todo, vayan tras las rejas. No podemos permitir que se siga alimentando el caos, la violencia en una sociedad de paz como ha sido la ecuatoriana. No es muy bueno para este país que tan pacífico que estos grupos vengan a dañar la paz y la tranquilidad. Se ha identificado por inteligencia que estos grupos tienen armas como carabinas, escopetas, pistolas y que eso fue parte del detonante y la muerte del militar en el convoy cuando iba de Xochofindi a Puerto Providencia y también habrá vinculación con ese hecho condenable, el incendio del cuartel del Puyo. ¿Serán estos grupos armados los que actuaron de esa manera? Bueno, sí, precisamente son acciones violentas. La muerte del sargento José Polibio Chimarro Quispe, a quien le guardamos nuestro reconocimiento, al igual que a nuestras Fuerzas Armadas por el gran trabajo que hicieron. Fue una emboscada en la cual no querían solamente herir, sino querían matar. Así es como están actuando últimamente algunos grupos, buscan lesionar igualmente en el cuartel del Puyo, usar explosivos, cargas incendiarias, usar carabinas, no es solamente para amedrentar, sino es para causar lesiones mortales a los policías en este caso y militares que se encontraban al interior del cuartel. Una maniobra que ha sido señalada y que escuchábamos reservadamente, General Salinas, es la utilización de lo que se conoce como guerra molecular disipada y que consiste en crear varios focos de agitación social. Es decir, se ve que estaban bien planificados estos sectores violentos. Sí, yo pienso que toda esa astucia para la maldad deberían dirigirla y reorientarla a fortalecer el trabajo, a fortalecer la comunicación positiva, a generar cambio. Ahora por lo pronto tenemos que enfrentar todas esas acciones de grupos violentos y vamos a identificarlos, vamos a trabajar con mucha fortaleza en identificar a quienes buscan
generar caos en el país. Ahora, estos grupos violentos han sido identificados de lo que conocemos, en el caso de Quito, en los sectores de Cutuglagua, Calderón, Pomasqui, Ruta Viva, que según las investigaciones en estos puntos se abastecían de armas y también descansaban, es decir, bien articulados. Así es, son puntos críticos. Creo que ahí tenemos que ingresar por dos frentes. Uno para la población que realmente necesita atención. Creo que los planes del gobierno se dirigen en ese sentido, en fortalecer el bienestar, en dar mayores oportunidades y por otra parte separar a los violentos que sí, eso de la ley. Pero creo que también este es un momento que nos obliga a reflexionar a todos. Hay muchas cosas por hacer con nuestras comunidades indígenas, con nuestras periferias de las ciudades. Hay un gran trabajo por hacer, hay necesidades insatisfechas. Y creo que ese es el propósito del presidente, atender esas necesidades y construir una sociedad de paz, una sociedad que pueda progresar. Bueno, el presidente se ha comprometido y ha dicho que va a atender de esta manera. Ahora, el ministro de Defensa, el general Luis Lara, señaló que detrás de estas manifestaciones estaría el financiamiento del narcotráfico y del crimen organizado, incluso aliado a la delincuencia política organizada, que el país ya lo tiene identificado y cuyo líder desde el exterior ha estado expresándose públicamente por el desbaratamiento del país. ¿Qué piensa usted de si habría financiamiento del narcotráfico, crimen organizado y delincuencia política organizada? Por supuesto, es una de las hipótesis que tenemos muy fuerte porque sostener movilizaciones de este tipo, el armamento, las técnicas, la preparación en el exterior que tienen algunos grupos violentos, definitivamente no se hace sin recursos. Y hay muchas personas interesadas, no solamente en el narcotráfico, sino también la delincuencia organizada. Vemos algunos casos que están vinculados entre corrupción y narcotráfico, y precisamente a quién más le interesa de poner el orden democrático, precisamente son a estas personas que están viendo afectadas sus intereses ilegales y que definitivamente no pueden vulnerar al Estado y por el contrario el Estado está dando golpes como el caso Norero que ha sido un impacto muy grande a la delincuencia organizada. La policía seguirá actuando porque si bien se vuelve a la paz y al trabajo, estos grupos violentos están allí. La policía seguirá actuando para que sea finalmente la justicia la que procese, pero la inteligencia la que siga detectando estas conexiones de estos grupos armados y violentos. Por supuesto, nosotros vemos la necesidad de fortalecer la inteligencia, de fortalecer las capacidades y equipamiento logístico, técnico, y también la cooperación internacional es fundamental para buscar los enlaces o movimientos que tienen personas vinculadas a la violencia en otros países. Esto no puede parar, pero ahora con esta esperanza de paz que se ha presentado, tenemos que reorientarnos ya a la seguridad ciudadana con todas las fuerzas, porque también es un problema grave que están atravesando los ecuatorianos. Una pregunta final por ahora al señor comandante general de la Policía, general Fausto Salinas. Tenemos una información de última hora que publica diario El Universo y que da cuenta que explotó un vehículo en Payatanga, 2 personas fallecidas y casas afectadas. Esto ocurrió la noche de este jueves en un sector de esta vía. ¿Qué conoce, señor comandante? Sí, fue una explosión que se presentó en un vehículo. Desplazamos nuestras unidades de inteligencia, investigación y criminalística sobre todo. Todavía no tenemos una motivación de a qué se debe. Y bueno, esta investigación, apenas tengamos datos, daremos la información correspondiente. Bien, estaremos pendientes de eso. Muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Señor comandante general de la Policía Nacional, general Fausto Salinas, un gusto y muchas gracias. Y que siga adelante esa tarea profesional que hay que cumplir. Muy amable, Fausto. Muchas gracias y un agradecimiento a todos los policías y militares que hicieron una gran labor durante estos días de movilización. Muchas gracias. El comandante general de la Policía Nacional, general Fausto Salinas, aquí en la revista de Opinión Democracia, 7:25 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y les anunciamos diálogo con el secretario de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Monseñor David de la Torre, uno de los actores que ha estado permanentemente buscando el diálogo, contribuyendo a la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal, que finalmente
permitió llegar al acuerdo, aunque han sido tareas complejas, duras, difíciles durante la mañana, tarde y noche, durante estos días de manifestaciones. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Eres ecuatoriano y vives en una tierra de oportunidades, donde siempre puedes crecer. Claro que puedo crecer, porque con